sea atenta a recibir continuamente la palabra de mi fiat, que es portador de creación, de vida y de conservación. Satanás está perdido. Lectura del Santo Evangelio, según San Marcos, capítulo 3, versículos del 22 al 30. Señor, echa afuera los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Porque decís que por Belcebú yo echo fuera demonios. Cuando el hombre fuerte y armado guarda su casa, lo que posee está en paz. Pero si viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte sus despojos. Por tanto os digo, toda forma de pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada a ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Marcos 3, 28. Yo os aseguro que se perdonará todo a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias, por muchas que éstas sean. Si estuvieran dominados por la divina voluntad, jamás habrían huido de su Maestro, sino que valerosos y como triunfadores, no se habrían separado jamás de su lado. Del libro La Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad, día 30. Ahora escúchame, hija querida. Tú debes saber que después de la muerte de mi hijo, me retiré al cenáculo junto con el amado Juan y Magdalena. Pero mi corazón quedaba traspasado porque solo Juan estaba a mi lado y en mi dolor decía: ¿y los otros apóstoles dónde están? Pero en cuanto estos oyeron que Jesús había muerto, tocados por gracias especiales, todos conmovidos y llorando, uno a uno, los fugitivos se pusieron en torno a mí, haciéndome corona, y con lágrimas y suspiros me pedían perdón de que tan vilmente lo habían abandonado y huido de su Maestro. Yo los acogí maternalmente en el arca de refugio y de salvación de mi corazón, y les aseguré a todos el perdón de mi Hijo. Los alenté a no temer. Les dije que su suerte estaba en mis manos, porque a todos me los había dado por hijos, y yo como a tales los reconocía. Hija bendita, tú sabes que yo estuve presente en la resurrección de mi Hijo, pero no hice mención a ninguno, esperando que Jesús mismo manifestara que había resucitado glorioso y triunfante. La primera que lo vio resucitado fue la afortunada Magdalena, después las piadosas mujeres, y todos venían a mí diciéndome que habían visto a Jesús resucitado, que el sepulcro estaba vacío, y yo escuchaba a todos y con aire de triunfo confirmaba a todos en la fe de la resurrección. Para la noche ya casi todos los apóstoles lo habían visto, y todos se sentían como triunfantes por haber sido apóstoles de Jesús.
Qué cambio de escena, hija querida, símbolo de quien se ha hecho dominar primero por la voluntad humana, que representa a los apóstoles que huyen, que abandonan a su maestro. Y es tanto el temor y el pavor que se esconden. Y Pedro llega hasta a negarlo. Oh, si estuvieran dominados por la divina voluntad, jamás habrían huido de su maestro, sino que valerosos y como triunfadores, no se habrían separado jamás de su lado y se sentirían honrados de dar la vida por defenderlo. Marcos 3, 29. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien, será reo de pecado eterno. Pecado contra el Espíritu Santo. Especialmente cuando se conoce que mi voluntad quiere que se haga una acción, que quiere un sacrificio, y no haciéndolo es como si se quisiera rebatir la verdad. Y esto es pecado contra el Espíritu Santo y clama venganza delante de Dios. Conocer mi voluntad y no hacerla es cerrar el cielo, romper las relaciones divinas. De los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, volumen 31, capítulo 11, párrafo 2. Cuando la criatura se dispone a hacer un acto en mi voluntad, ella arma su potencia y simplifica, forma el vacío y forma naturaleza divina en la voluntad humana. Y como triunfadora, forma su camino en la voluntad de la criatura y camina siempre, y solo se detiene y le viene impedido el paso cuando el querer humano le pone las barreras con el hacer, no la mía, sino su voluntad. Qué delito impedir el camino, el paso a mi querer en la voluntad de la criatura. Por ello creé a las criaturas, para formarme tantos caminos en las voluntades humanas, para poder tener mi camino continuo y por tanto mi acto obrante en ellas. Y quien impide mi camino quisiera impedirme la continuación de mi creación, obstaculizar mis pasos, atarme las manos a fin de que no obre. Ay, el no hacer mi voluntad parece que sea cosa de nada. Sin embargo, es el más grande de los delitos, que clama venganza delante de la majestad divina para las pobres criaturas, especialmente cuando se conoce que mi voluntad quiere que se haga una acción, que quiere un sacrificio, y no haciéndolo es como si se quisiera rebatir la verdad. Y esto es pecado contra el Espíritu Santo y clama venganza delante de Dios. Conocer mi voluntad y no hacerla es cerrar el cielo, romper las relaciones divinas y no reconocer el dominio divino que cada criatura está obligada a conocer y someterse a lo que mi querer quiere, aun cuando
le costase la vida. Por ello, sea atenta, adora mi voluntad y lo que ha dispuesto de ti, si quieres contentar a tu Jesús. Marcos 3, 22. Los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: Está poseído por Belzebul y por el príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Jesús le enseña cómo conocer cuándo es Él y cuándo el demonio. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 4, capítulo 155. Encontrándome con temores, dudas, agitaciones de que todo fuera obra del demonio, viniendo mi adorable Jesús me ha dicho: Hija mía, yo soy sol que lleno de luz al mundo, y yendo al alma, se reproduce en ella otro sol, de modo que por camino de rayos de luz se saetean mutuamente de continuo. Ahora, en medio a estos dos soles se producen nubes, que son las mortificaciones, las humillaciones, contrariedades, sufrimientos y demás. Si estos son verdaderamente soles, tienen tanta fuerza que con saetearse continuamente triunfan sobre estas nubes y las convierten en luz. Pero si son soles aparentes y falsos, estas nubes que se producen en medio tienen fuerza de convertir a estos soles en tinieblas. Esta es la señal más cierta para conocer si soy yo o el demonio. Y después de que una persona ha recibido esta señal, puede arriesgar la vida por confesar la verdad, que es luz y no tinieblas. He estado rumiando en mi mente si se encuentran en mí estas señales, y me veo tan defectuosa que no tengo palabras para manifestar mi maldad. Sin embargo, no desconfío, más bien espero que la misericordia del Señor quiera tener compasión de esta pobre criatura. Marcos 3, 23 a 26. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede subsistir. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá subsistir. Y si Satanás se ha alzado contra sí mismo, y está dividido, no puede subsistir, pues ha llegado su fin. No sería un reino dividido, sino uno solo. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 19, capítulo 46. El querer divino no puede reinar si las tres potencias del alma no están ordenadas con Dios. Las privaciones de mi dulce Jesús se van haciendo más largas. Oh, cómo me hace anhelar su retorno. Cómo las horas, los días, me parecen siglos sin Él, pero siglos de noches, no de días. Entonces, mientras estaba con ansias esperando su regreso, como relámpago que surge, ha salido de dentro de mi interior y estrechándome a Él me ha dicho:
Hija mía, el hombre fue creado por Dios con tres potencias: memoria, inteligencia y voluntad. Y esto para que pudiese tener los vínculos de comunicación con las divinas personas de la Trinidad Sacrosanta. Estas eran como caminos para subir a Dios, como puertas para entrar, como habitaciones para formar la continua morada, la criatura a Dios y Dios a la criatura. Estos son los caminos reales del uno y del otro, las puertas de oro que Dios puso en el fondo del alma para que pudiera entrar la soberanía suprema de la majestad divina, la estancia segura e inmutable donde Dios debía establecer su celestial morada. Ahora, mi voluntad para poder formar su reino en lo íntimo del alma puede encontrar en orden al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo estas tres potencias dadas a la criatura para elevarla a la semejanza de su Creador. Mi voluntad no saldría fuera de sus dominios si estas tres potencias del alma estuvieran en orden a Dios. Y su reinar sería feliz y como connatural, porque con estar en orden a Dios, estas tres potencias tendrían el orden en sí mismas y fuera de sí, y el reino de la voluntad de Dios y aquel de la criatura no sería un reino dividido, sino uno solo, y por lo tanto su dominio y su régimen sería uno solo. Mucho más que mi voluntad no sabe reinar donde no hay orden y armonía, inseparable cualidad y propiedad indispensable de las divinas personas, y el alma jamás puede estar ordenada y armonizada con su Creador si no tiene sus tres potencias abiertas para recibir de Dios sus cualidades ordenadas y sus propiedades armonizadas, de modo que mi voluntad, encontrando las armonías divinas y el orden supremo del reino divino y del reino humano, de ellos forma uno solo y reina en él con su pleno dominio. ¡Ay, hija mía! ¡Cuánto desorden reina en las tres potencias del alma humana! Se puede decir que nos han cerrado las puertas en la cara, que han puesto barricadas en los caminos para impedirnos el paso y romper con nosotros las comunicaciones, mientras que estas tres potencias fueron el don más grande que le hicimos al crearla. Estas tres potencias debían servir para comprender a aquel que las había creado, para hacer crecer su semejanza y transfundida su voluntad en la de su Creador, darle el derecho de hacerla reinar. He aquí el por qué el supremo querer no puede reinar en el alma si estas tres potencias, inteligencia, memoria y voluntad, no se dan la mano entre ellas para regresar a la finalidad por la cual Dios las ha creado. Por eso ruega a fin de que estas tres potencias regresen al orden y a la armonía de su Creador, para que así mi supremo querer pueda reinar con su pleno triunfo.
Marcos 3, 24 a 25. Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede subsistir. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá subsistir. Faltando mi voluntad, falta la fuerza única, que uniendo todo, da la misma fuerza a cada uno de los actos de las criaturas. Y por eso no solo quedan divididos entre ellos, sino que quedan viciados por la voluntad humana, y por eso queda cada uno con su defecto. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 19, capítulo 45, párrafo 6. Cuando el alma no se hace dominar por mi voluntad. Oh potencia de mi voluntad, cómo eres grande. Tú sola unes al ser más grande, más alto, con el ser más pequeño y más bajo, y de ellos formas uno solo. Tú sola tienes la virtud de vaciar a la criatura de todo lo que no te pertenece, para poder, con tus reflejos, formar en ella aquel sol eterno, que con sus rayos, llenando cielo y tierra, va a confundirse con el sol de la majestad suprema. Tú sola tienes esta virtud de comunicar la fuerza suprema, de tal modo que pueda con tu fuerza elevarse la criatura a aquel acto único del Dios creador. Ah, hija mía, la criatura, cuando no vive en la unidad de mi voluntad, pierde la fuerza única y queda como desunida de aquella fuerza que llena cielo y tierra y sostiene a todo el universo como si fuera la más pequeña pluma. Ahora, cuando el alma no se hace dominar por mi voluntad, pierde la fuerza única en todas sus acciones. Por lo tanto, no saliendo de una sola fuerza, todos sus actos quedan divididos entre ellos, dividido el amor, separada la acción, desunida la plegaria. Así que todos los actos de la criatura, estando divididos, son pobres, mezquinos, sin luz. Así que la potencia es pobre, la caridad es débil, la obediencia es imperfecta, la humildad es ciega, la plegaria es muda, el sacrificio es sin vida, sin vigor, porque faltando mi voluntad falta la fuerza única que uniendo todo da la misma fuerza a cada uno de los actos de las criaturas. Y por eso no solo quedan divididos entre ellos, sino que quedan viciados por la voluntad humana, y por eso queda cada uno con su defecto. Esto le sucedió a Adán. Con el sustraerse de la voluntad suprema, perdió la fuerza única de su Creador y quedando con su fuerza humana limitada, sentía el cansancio en su obrar. Mucho más, pues la fuerza que usaba para cumplir una acción lo debilitaba. Y debiendo hacer otra acción, no sentía la fuerza. Así que tocó con la mano la pobreza de sus acciones, que no teniendo la misma fuerza, no solo estaban divididas, sino que cada una tenía su defecto. Sucedió como a un rico señor que posee propiedades extensísimas. Mientras éstas son de un solo dueño, él hace alarde, hace grandes gastos, quién sabe cuántos siervos mantiene, y con los grandes réditos que recibe hace siempre nuevas adquisiciones. Pero supón
que esta propiedad fuese dividida con otros herederos. He aquí que está ya perdida su gran fuerza. No puede hacer alarde como antes, ni hacer nuevas adquisiciones. Se debe limitar en los gastos. Sus siervos son pocos, así que su grandeza, su señorío, ha desaparecido. Apenas le quedan las trazas. Así le sucedió a Adán. Con el sustraerse de mi voluntad perdió la fuerza única de su Creador y con esto perdió su señorío, su dominio. No sintió más la fuerza de hacer alarde en el bien. Así sucede para quien no está del todo abandonado en brazos de mi voluntad, porque con ella la fuerza del bien se convierte en naturaleza y la pobreza no existe. Reparemos a Jesús por el pecado que se comete contra Dios, contra sí mismos y el prójimo al no querer vivir la vida que Dios quiere para nosotros, bajo su voluntad, sino que se quiere una vida dividida, separada de Dios. De las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, una parte de la hora 6. Oh Jesús, delicia de mi corazón, veo que toda la multitud de nuestros pecados, de nuestras miserias, de nuestras debilidades, de los más enormes delitos y de las más negras ingratitudes, te salen al encuentro y se arrojan sobre ti, te aplastan, te hieren, te muerden. ¿Y tú qué haces? La sangre que te hierve entre las venas hace frente a todas estas ofensas. Rompe las venas y empieza a salir abundantemente hasta bañar todo tu cuerpo y correr por tierra, dando sangre por cada ofensa, vida por cada muerte. Ah, amor mío, ¿hasta qué estado has quedado reducido? Estás por expirar. Oh bien mío, dulce vida mía, no te mueras. Levanta tu rostro de esa tierra bañada con tu preciosísima sangre. Ven a mis brazos y haz que yo muera en tu lugar. Pero oigo la voz temblorosa y moribunda de mi dulce Jesús que dice: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, mas hágase no mi voluntad, sino la tuya. Es la segunda vez que oigo estas palabras de mi dulce Jesús, pero ¿qué es lo que me quieres dar a entender al decir: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz? Oh Jesús, se presentan ante ti todas las rebeliones de las criaturas. Ve rechazado por casi todos ese hágase tu voluntad, que debía ser la vida de cada criatura, quienes en vez de encontrar la vida hallan la muerte. Y tú, queriendo darles la vida a todos y hacer una solemne reparación al Padre por todas las rebeliones de las criaturas, por 3 veces repites: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Es decir, que las almas, al apartarse de nuestra voluntad,
se pierdan. Este cáliz es para mí muy amargo, mas sin embargo, non mea voluntas sea tua fiat. Pero mientras dices esto, es tal y tan grande tu dolor que te reduce hasta el extremo, te hace agonizar y estás a punto de dar el último respiro. Oh Jesús mío, bien mío, ya que estás entre mis brazos, también yo quiero unirme a ti, quiero repararte y compadecerte por todas las faltas y los pecados que se cometen contra tu santísima voluntad. Y al mismo tiempo quiero suplicarte que yo siempre haga en todo tu voluntad.